les traemos una historia que podría no solo redefinir nuestra comprensión del cosmos, sino también alterar irrevocablemente el curso de la humanidad, cuestionando todo lo que creíamos saber sobre los cometas, la formación del sistema solar y, de manera más alarmante, la seguridad de nuestro propio planeta Tierra. En las últimas semanas, la comunidad científica internacional ha sido sacudida hasta sus cimientos por un evento de proporciones cósmicas, un descubrimiento que ha desatado un torbellino de especulaciones, tensiones diplomáticas sin precedentes, debates científicos apasionados y una movilización global de recursos que no se veía desde los días más intensos de la carrera espacial. Nos encontramos al borde de un enigma que desafía las leyes fundamentales de la física, plantea preguntas inquietantes sobre la posibilidad de estructuras o materiales extraterrestres, y ha llevado a líderes mundiales a reuniones de emergencia en capitales de todo el globo, desde Washington hasta Pekín, pasando por Bruselas y Nueva Delhi. Este no es simplemente un evento astronómico, es un momento definitorio en la historia humana, un punto de inflexión que podría marcar el comienzo de una nueva era de exploración espacial, o, en el peor de los casos, exponer a la humanidad a riesgos existenciales que nadie anticipó. Hoy, en este análisis exhaustivo, desglosaremos cada detalle de esta saga fascinante y profundamente inquietante, que ha captado la atención de miles de millones de personas en todo el mundo. Todo comenzó el 10 de septiembre de 2025, a las 03:17 horas en tiempo universal coordinado, cuando el Observatorio Espacial de Rayos DATE, Chandra, operado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, desde su centro de control en Cambridge, Massachusetts, detectó una anomalía absolutamente colosal en el cometa 3I Atlas mientras atravesaba el cinturón de asteroides, a una distancia precisa de 300 millones de kilómetros de la Tierra. Este cometa, identificado por primera vez en 2023 por el sistema Atlas de detección de objetos cercanos a la Tierra, ubicado en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, había sido catalogado inicialmente como un cuerpo celeste rutinario, con un núcleo estimado de 5 kilómetros de diámetro y una órbita elíptica que lo llevaba a acercarse al Sol cada 72 años en un ciclo predecible. Según los modelos iniciales, su composición debía ser típica de los cometas: hielo de agua, dióxido de carbono congelado, polvo silicio y trazas de compuestos orgánicos simples, como metano y amoníaco, que se subliman al acercarse al Sol, formando la característica cola cometaria. Sin embargo, los datos arrojados por el Chandra en esa fatídica madrugada revelaron algo que desafió todas las expectativas y rompió los paradigmas de la ciencia planetaria. El cometa 3I Atlas tenía una masa estimada en 33.000 millones de toneladas, una cifra que lo convierte en el objeto más masivo jamás registrado en su categoría, superando en órdenes de magnitud a cometas históricos como Hale-Bopp, con una masa aproximada de 1.000 millones de toneladas, o el cometa Ison, que se desintegró espectacularmente en 2013 al acercarse al Sol. La explicación oficial inicial de la NASA fue cautelosa, casi evasiva, sugiriendo que la anomalía podría atribuirse a un error en los cálculos gravitacionales derivados de las mediciones de desviación de órbitas cercanas, o quizás a una interferencia instrumental causada por una tormenta de partículas solares de alta energía que afectó los sensores de rayos X del Chandra. Esta hipótesis inicial fue respaldada por un comunicado del Centro de Vuelo Espacial Goddard, que mencionaba posibles fluctuaciones en el campo magnético solar como causa de las lecturas anómalas. Sin embargo, a medida que los datos se acumulaban y los análisis se profundizaban, quedó claro que las verdaderas causas del fenómeno eran mucho más complejas y desconcertantes, apuntando a una composición del núcleo del cometa que no encajaba con ningún material conocido en el sistema solar. Los primeros análisis espectrales, realizados con los espectrómetros de alta sensibilidad del Chandra, detectaron emisiones inusuales en el rango de rayos X, sugiriendo la presencia de elementos pesados, posiblemente transuránicos, o incluso estructuras que algunos científicos, en círculos privados, comenzaron a especular que podrían ser de origen artificial. Esta hipótesis,
aunque audaz y altamente especulativa, encendió la imaginación de investigadores, medios de comunicación y el público en general, alimentando teorías que iban desde la posibilidad de una nave alienígena disfrazada hasta un fenómeno natural desconocido que desafiaba los modelos cosmológicos actuales. El doctor Hiroshi Tanaka, jefe del equipo de observación en el Observatorio Nacional de Japón en Mitaka, un astrofísico con más de 30 años de experiencia en dinámica orbital y participante clave en la misión Hayabusa 2, que logró el retorno de muestras del asteroide Ryugu, relató a los medios internacionales lo que presenció en esa madrugada histórica. Los espectros de rayos X mostraron una densidad anómala en el núcleo del cometa, como si estuviera compuesto por materiales que van mucho más allá del hielo, el polvo y la roca típicos de los cometas. Las emisiones de partículas detectadas no coincidían con ningún modelo teórico en nuestra base de datos, y la masa calculada de 33.000 millones de toneladas era, francamente, imposible para un cometa de ese tamaño. Era como si estuviéramos observando algo que no debería existir según las leyes físicas conocidas. Teníamos todos los protocolos de verificación activados, con sistemas redundantes revisando cada bit de datos en tiempo real. Pero el equipo en Tokio insistió en una recalibración inmediata de los instrumentos para descartar cualquier fallo técnico o interferencia externa. Tanaka, conocido por su enfoque metódico y su escepticismo científico, ordenó un análisis exhaustivo de los datos, incluyendo comparaciones con bases de datos históricas de cometas y asteroides, y solicitó la colaboración de observatorios internacionales para confirmar las lecturas. La Agencia Espacial Europea, ESA, desde su centro de operaciones principal en Darmstadt, Alemania, reaccionó con una celeridad y precisión que reflejaban la gravedad del descubrimiento. A las 5 horas del primer reporte, un equipo de emergencia altamente especializado fue convocado bajo el liderazgo de la doctora Marie Leclerc, una astroquímica francesa con un doctorado en la Sorbona y una trayectoria destacada en el análisis de cometas, habiendo contribuido al éxito de la misión Rosetta, que estudió el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko entre 2014 y 2016. Leclerc, una figura respetada en la comunidad científica europea, había publicado numerosos artículos sobre la química de cometas y su papel en la entrega de compuestos orgánicos a los planetas primitivos, lo que la convertía en una de las personas más calificadas para liderar esta investigación. Los detalles iniciales de este evento se filtraron gracias a observatorios independientes en el Observatorio de Sutherland en Sudáfrica y el Observatorio de Siding Spring en Australia, que captaron transmisiones en banda X desde el Chandra utilizando antenas parabólicas de 60 metros de diámetro diseñadas para interceptar señales débiles. Leclerc transmitió directamente al equipo de la NASA en el Jet Propulsion Laboratory, JPL, en Pasadena, California. La masa estimada de 33.000 millones de toneladas no es un error instrumental. Las emisiones espectrales sugieren la presencia de elementos pesados, posiblemente transuránicos, o algo completamente fuera de nuestro entendimiento actual de la física planetaria. Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de asombro y urgencia, marcaron el comienzo de una carrera contrarreloj para desentrañar el misterio del cometa. El equipo europeo ocupó posiciones de análisis intensivo, activando protocolos de observación conjunta con telescopios terrestres de vanguardia, como el Very Large Telescope, VLT, en el desierto de Atacama, Chile, equipado con espectrómetros de alta resolución capaces de detectar trazas de elementos químicos a millones de kilómetros de distancia. El VLT, operado por el Observatorio Europeo Austral, ESO, fue reorientado de sus tareas originales de observación de galaxias distantes para enfocarse exclusivamente en el cometa 3I Atlas, utilizando su matriz de 4 telescopios de 8 metros de diámetro para capturar imágenes de alta resolución y datos espectroscópicos. La respuesta desde Washington fue clara, concisa y cargada de determinación. Mantengan el monitoreo continuo, no desvíen los instrumentos ni un solo grado de su trayectoria,
y preparen un plan de contingencia para una posible misión de intercepción si los datos confirman una amenaza potencial. Esta directiva, emitida por el administrador de la NASA, Bill Nelson, un ex senador con décadas de experiencia en políticas espaciales y un firme defensor de la exploración científica, subrayaba la seriedad con la que la agencia estadounidense estaba abordando el enigma. El observatorio Chandra, una de las joyas de la corona de la NASA, ajustó su órbita con precisión quirúrgica a una distancia de 200.000 kilómetros de la Tierra, alineando sus espectrómetros de rayos X de alta sensibilidad, capaces de detectar emisiones con una resolución de 0.1 electronvoltios, y sus cámaras de resolución nanométrica para realizar un escaneo completo y exhaustivo del cometa. Tanaka, con su experiencia en análisis de asteroides y cometas, ordenó un análisis multidimensional que incluía mediciones detalladas del campo gravitacional del cometa, utilizando la técnica de perturbación orbital para calcular su masa con una precisión del 99.9%, espectroscopia de emisión en los rangos de rayos X y ultravioleta, y estudios de dispersión de partículas para determinar la composición superficial. La temperatura en la superficie del cometa, estimada en menos 200 grados Celsius debido a su posición en el cinturón de asteroides, lejos del calor solar, y la visibilidad óptima que se extendía a más de 1 millón de kilómetros en el vacío espacial, ofrecían condiciones ideales para un estudio científico que podría desencadenar un avance histórico en nuestra comprensión del cosmos. Sin embargo, este mismo escenario amenazaba con convertirse en un enigma de proporciones cósmicas, con implicaciones que iban desde la reformulación de teorías sobre la formación del sistema solar hasta la posibilidad, aunque remota, de un riesgo de colisión con la Tierra que podría tener consecuencias devastadoras. La escalada de la situación continuó al día siguiente, el 11 de septiembre, con una intensidad que paralizó a la comunidad científica global y captó la atención de líderes mundiales, desde presidentes hasta primeros ministros y directores de agencias espaciales. Observatorios de todo el planeta, desde el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, en Chile, con sus 66 antenas de alta precisión, hasta el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, recientemente restaurado tras su colapso en 2020, reorientaron sus instrumentos hacia el cometa 3I Atlas, buscando captar cualquier señal anómala adicional que pudiera arrojar luz sobre su naturaleza. La ESA activó su sonda Rosetta II, una nave modernizada diseñada específicamente para estudiar cometas, equipada con espectrómetros de plasma avanzados, detectores de partículas capaces de identificar compuestos orgánicos complejos a distancias de hasta 1 millón de kilómetros, y cámaras multiespectrales con una resolución de 10 centímetros por píxel, capaces de mapear el núcleo del cometa con un detalle sin precedentes. La NASA, por su parte, respondió con una maniobra audaz, reubicando temporalmente el telescopio espacial James Webb desde su posición en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, para capturar imágenes infrarrojas de alta resolución del núcleo del cometa, buscando pistas sobre su composición química y estructural. Esta reubicación, que requirió ajustes precisos en la órbita del telescopio y la coordinación de cientos de ingenieros, fue un testimonio de la urgencia del momento. El cinturón de asteroides, una región del sistema solar normalmente considerada un campo tranquilo de restos rocosos, se convirtió en un teatro de observación científica sin precedentes, donde un solo error en la interpretación de los datos, una calibración imprecisa o una interferencia no detectada podría llevar a conclusiones catastróficas, desde declarar prematuramente la existencia de tecnología alienígena hasta subestimar un riesgo potencial de impacto que podría alterar la vida en la Tierra. La Administración Espacial Nacional China, CNSA, movilizó su red de telescopios FAST en la provincia de Guizhou, el radiotelescopio más grande del mundo, con un diámetro de 500 metros, capaz de detectar señales de radio extremadamente débiles que podrían indicar emisiones artificiales o procesos químicos inusuales. Rusia, por su parte, activó su observatorio espacial Spectre-RG, especializado en la detección de rayos X de alta energía,
y desplegó antenas adicionales en el observatorio de Púlkovo cerca de San Petersburgo, utilizando arrays de antenas parabólicas de 30 metros para captar señales débiles. Estaciones de radar de largo alcance en ambos países, diseñadas originalmente para el seguimiento de satélites militares y desechos espaciales, operaban ahora en modo de escaneo intensivo, listas para detectar cualquier variación en la trayectoria orbital del cometa o cambios en su albedo que pudieran indicar actividad superficial anómala. El administrador de la NASA, Bill Nelson, pronunció un discurso contundente a las 19:00 horas, en tiempo del este desde el cuartel general en Washington, Distrito de Columbia, frente a una audiencia global que seguía el evento a través de transmisiones en vivo en plataformas como X, YouTube y redes de noticias internacionales. Sus palabras resonaron como un ultimátum no solo al enigma cósmico, sino a la comunidad científica global y a cualquier fuerza desconocida que pudiera estar en juego. No permitiremos que un cometa anómalo, por fascinante o amenazante que sea, detenga nuestra búsqueda incansable de conocimiento. Estamos preparados para proteger nuestros intereses científicos, la seguridad de la humanidad y el futuro de la exploración espacial con todos los recursos disponibles, incluyendo misiones de intercepción, colaboraciones internacionales ampliadas y, si es necesario, el desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar este desafío. Tras él, la bandera estadounidense con sus estrellas y franjas ondeaba como símbolo de determinación, y en su mirada se podía leer una resolución inquebrantable para desentrañar el misterio, sin importar los obstáculos técnicos, financieros o diplomáticos que surgieran. Este discurso, retransmitido en más de 100 países y traducido a docenas de idiomas, marcó un punto de inflexión en la percepción pública del evento, transformándolo de una curiosidad científica a una cuestión de seguridad global. En Bruselas, la respuesta de la ESA llegó apenas 45 minutos después, a las 19:45 horas en tiempo del centro de Europa, a través de su director general, Joseph Aschbacher, un ingeniero austríaco con una trayectoria impecable en la gestión de misiones como Galileo, el Sistema Europeo de Navegación por Satélite, y Copernicus, el programa de observación terrestre. Aschbacher calificó la anomalía como una amenaza potencial a la estabilidad de las misiones espaciales conjuntas y una violación implícita de los protocolos de observación coordinada establecidos en acuerdos bilaterales firmados en 2019 entre la ESA y la NASA. Recordó los éxitos de la cooperación con la NASA en proyectos emblemáticos como el telescopio Euclid, que ha mapeado galaxias distantes con una precisión sin precedentes, y exigió una transparencia total en la liberación de datos sin procesar, incluyendo logs de telemetría cruda, espectros sin filtrar y modelos gravitacionales completos. Pero tras esta retórica diplomática cuidadosamente elaborada, se ocultaba una preparación científica agresiva y meticulosa, con simulaciones exhaustivas en supercomputadoras del Centro Europeo de Computación de Alto Rendimiento en Jülich, Alemania, que intentaban modelar la composición del cometa utilizando algoritmos de aprendizaje automático y simulaciones de dinámica molecular. Estas simulaciones, que procesaban petabytes de datos por hora, buscaban replicar las condiciones del cometa en entornos virtuales, explorando escenarios que iban desde la presencia de elementos exóticos hasta la posibilidad de estructuras artificiales. La ministra de Investigación e Innovación del Reino Unido, Michelle Donnellan, convocó una reunión de emergencia con el Consorcio Espacial Europeo, el Instituto de Física de Londres y representantes de universidades de élite como Oxford, Cambridge y el Imperial College. Según fuentes confidenciales nuestras, obtenidas a través de canales de inteligencia científica en Berlín, París y Londres, en estos círculos cerrados se debatieron 4 escenarios principales para explicar la anomalía. Un error instrumental masivo inducido por radiación cósmica galáctica, que podría haber afectado los sensores del Chandra, una composición exótica del núcleo con elementos transuránicos o materiales desconocidos, posiblemente formados en condiciones extremas en el universo temprano, una estructura artificial de origen potencialmente no humano, una hipótesis que, aunque improbable,
no podía descartarse sin pruebas definitivas. O un fenómeno gravitacional inducido por una fuente no identificada, como una concentración anómala de materia oscura o una interacción desconocida con el campo gravitacional del cinturón de asteroides. Cada uno de estos escenarios requería una movilización masiva de recursos humanos, tecnológicos y financieros, desde el despliegue de telescopios terrestres adicionales hasta la planificación de posibles misiones tripuladas al cinturón de asteroides. Una hazaña que superaría en complejidad cualquier misión espacial previa, incluyendo las misiones Apolo a la Luna. La guerra informativa que acompañó este evento se desplegó en paralelo con las observaciones científicas directas, tomando la forma de un verdadero bombardeo mediático orquestado a escala global. Medios europeos, como la British Broadcasting Corporation, BBC, el diario alemán Der Spiegel y el francés Le Monde, publicaron titulares sensacionalistas que especulaban sobre la posibilidad de que el cometa fuera en realidad una nave alienígena disfrazada, una teoría alimentada por la falta inicial de datos concretos y el halo de misterio que rodeaba al evento. En Estados Unidos, canales como Cable News Network, CNN, Fox News y The New York Times adoptaron un enfoque más cauteloso, pero no exento de especulación, sugiriendo que la anomalía podría ser el resultado de un avance tecnológico secreto por parte de potencias rivales como China o Rusia. Quizás un experimento con materiales avanzados o incluso armas espaciales encubiertas diseñadas para operar en el espacio profundo. Las redes sociales, desde plataformas como X hasta TikTok, Instagram y WeChat, se inundaron literalmente de videos generados por aficionados, simulaciones digitales y animaciones que mostraban al cometa emitiendo destellos anómalos en frecuencias visibles, infrarrojas y ultravioletas. Un clip en particular se volvió viral, capturado por el telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái, que mostraba al cometa 3I Atlas emitiendo pulsos de luz con una frecuencia precisa de 2 hercios, acompañados de datos espectrales superpuestos que indicaban picos inusuales en el rango ultravioleta, una longitud de onda asociada con procesos químicos exóticos o emisiones energéticas no naturales. Este video, que acumuló más de 500 millones de vistas en X en menos de 48 horas, fue compartido por influencers, científicos y teóricos de la conspiración, alimentando un frenesí mediático que transformó el cometa en un fenómeno cultural global. La Unión Astronómica Internacional, IAU, con sede en París, y la Oficina de Asuntos Espaciales de las Naciones Unidas en Viena emitieron declaraciones conjuntas declarando el cinturón de asteroides como una zona de alto riesgo para observaciones científicas civiles y misiones no esenciales, recomendando la suspensión inmediata de cualquier actividad no crítica en la región. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en el sector espacial comercial, con empresas como SpaceX, Blue Origin y Rocket Lab posponiendo lanzamientos programados de satélites de comunicaciones y misiones de exploración minera en asteroides. Compañías de seguros espaciales líderes, como Lloyd's of London en el Reino Unido, Allianz en Alemania y Swiss Re en Suiza, respondieron elevando drásticamente las primas de riesgo para misiones interplanetarias en un 500%, lo que paralizó contratos de lanzamiento comerciales y afectó a empresas emergentes en el sector espacial privado, aumentando los costos de satélites geoestacionarios y misiones lunares en un 40% promedio. El índice de carga espacial báltica, un indicador clave de los costos de envíos orbitales e interplanetarios, subió un 20% en una semana, llevando a retrasos en contratos multimillonarios y afectando a industrias que dependen de la infraestructura espacial, como las telecomunicaciones y la navegación por satélite. El punto crítico de esta saga, y quizás el momento más dramático hasta la fecha, llegó el 12 de septiembre a las 07:22 horas en tiempo universal coordinado. Una sonda auxiliar de la NASA, el módulo Atlas Sub, realizando un sobrevuelo de reconocimiento a una distancia de 500.000 kilómetros del cometa, detectó una emisión inesperada de partículas cargadas que alteró su trayectoria orbital en 0,3 grados, un cambio pequeño pero significativo en el vacío espacial, donde incluso una desviación mínima puede tener consecuencias catastróficas.
Los controladores de la misión en el Jet Propulsion Laboratory, la comandante Emily Chen, una ingeniera aeroespacial estadounidense de origen chino con experiencia en misiones a Júpiter y Saturno, y el mayor Luca Moretti, un oficial italiano de la Fuerza Aérea con formación en dinámica orbital y simulaciones de combate espacial, exigieron al centro de comando abortar la misión de inmediato para evitar daños irreparables al módulo, valuado en $500 millones y equipado con sensores de última generación. Sin embargo, el director de la sonda, el coronel Dmitry Volkov, un veterano ruso de misiones Soyuz y antiguo cosmonauta con experiencia en maniobras extravehiculares en la Estación Espacial Internacional, se negó rotundamente, citando el derecho internacional a explorar el espacio abierto según el Tratado del Espacio Exterior de 1967. Su respuesta, grabada en las transmisiones de voz digitales y posteriormente filtrada a los medios, fue categórica. Operamos bajo tratados internacionales que garantizan la libertad de exploración. La interrupción de esta misión es injustificada y podría comprometer un descubrimiento histórico para la humanidad. La tensión en las comunicaciones de radio alcanzó un pico crítico, con interferencias estáticas causadas por las partículas cargadas que saturaban los canales de banda X, dificultando la coordinación entre los equipos en tierra. Las partículas cargadas pasaron a una distancia mínima de 30 metros del módulo, causando turbulencias electromagnéticas que desestabilizaron temporalmente sus sistemas de navegación, incluyendo los giroscopios inerciales y los propulsores de hidracina. Un video de este incidente, capturado por las cámaras Forward Looking Infrared, FLIR, integradas en el módulo, se filtró a los medios una hora después y se viralizó instantáneamente en plataformas como X, acumulando más de 100 millones de vistas en menos de 24 horas. Las imágenes, de una claridad inquietante, mostraban al cometa emitiendo un resplandor pulsante que parecía responder a la presencia del módulo, con trazas de partículas brillantes cruzando el vacío a velocidades de hasta 10.000 kilómetros por hora. Este fenómeno, que algunos científicos compararon con una reacción inducida, intensificó las especulaciones sobre la naturaleza del cometa, con algunos expertos sugiriendo que las emisiones podrían ser el resultado de un proceso químico desconocido, mientras que otros, en foros menos ortodoxos, planteaban la posibilidad de una respuesta deliberada, como si el cometa estuviera interactuando activamente con la sonda. La NASA interpretó esta emisión de partículas como una amenaza directa a la integridad de la misión y en un comunicado interno filtrado a través de canales no oficiales, la describió como un acto de interferencia cósmica con posibles implicaciones de seguridad para futuras misiones espaciales. La doctora Marie Leclerc, desde Darmstadt, contactó personalmente a su contraparte estadounidense, el Dr. Robert Chang, director del Jet Propulsion Laboratory, exigiendo explicaciones detalladas sobre por qué no se habían previsto estas emisiones en los modelos predictivos de la misión. La conversación, realizada a través de una videoconferencia segura, con encriptación cuántica, duró 28 minutos en un ambiente de máxima tensión, interrumpida varias veces por latencias en la señal debido a la distancia interplanetaria y las interferencias electromagnéticas. Leclerc argumentó que la falta de preparación para este escenario reflejaba una falla en los protocolos de modelado conjunto, mientras que Chang defendió la robustez de los sistemas de la NASA, sugiriendo que el fenómeno era simplemente impredecible con la tecnología actual. Apenas 2 horas después del incidente, la NASA lanzó 10 satélites de monitoreo especializados desde la base aérea de Vandenberg, en California, equipados con detectores de partículas de alta energía, espectrómetros gamma y cámaras de alta resolución para analizar el cometa en tiempo real. La ESA respondió desplegando una flotilla de drones autónomos desde el puerto espacial de Kourou en la Guayana Francesa, diseñados para operar en enjambres coordinados por inteligencia artificial y recopilar datos a distancias cercanas, con un rango operativo de hasta 1 millón de kilómetros. El espacio en el cinturón de asteroides se convirtió en una zona de alta tensión operacional, con sensores de todas las agencias trabajando en alerta máxima y sistemas de inteligencia artificial analizando terabytes de datos por segundo,
para detectar patrones anómalos. El Comando Central de las Naciones Unidas en Viena, bajo el liderazgo del almirante Hans Becker, un oficial naval alemán reconvertido a la diplomacia espacial tras una carrera distinguida en la Marina alemana, anunció un paso inmediato a un nivel de alerta global elevado para todas las fuerzas espaciales civiles y científicas en el sistema solar interior. Este nivel de alerta, el más alto desde la crisis de desechos espaciales de 2019, implicaba la movilización de recursos de emergencia, la activación de protocolos de redundancia y la preparación de planes de contingencia para una posible misión de intercepción. Un satélite militar estadounidense de clase Arleigh Burke, originalmente estacionado en órbita terrestre alta para monitoreo de desechos espaciales y seguimiento de satélites adversarios, recibió órdenes directas de acercarse al cinturón de asteroides para proporcionar cobertura adicional y datos de respaldo. Equipado con sensores de radar avanzados y sistemas de comunicación encriptada, este satélite representaba una de las herramientas más avanzadas de la NASA para la vigilancia espacial. Sin embargo, las autoridades de Roscosmos, la agencia espacial rusa, bloquearon el acceso a sus redes de comunicación profunda, citando el Tratado del Espacio Exterior de 1967 y argumentando que cualquier movimiento unilateral en la región violaba los principios de cooperación internacional establecidos en el derecho espacial. Esta negativa añadió una capa de complejidad diplomática a una situación ya intrincada, elevando las tensiones entre las potencias espaciales a niveles no vistos desde los días de la Guerra Fría. Las negociaciones diplomáticas, que se llevaban a cabo en canales oficiales y extraoficiales, se estancaron repetidamente debido a desacuerdos fundamentales sobre la interpretación de los datos y la propiedad intelectual de los hallazgos. El embajador chino ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, se reunió con su homólogo ruso, Vasily Nebenzia, en una sala privada del edificio de la ONU en Nueva York, diseñado por arquitectos como Le Corbusier y Oscar Niemeyer. Las discusiones, que duraron 3 horas y media y estuvieron marcadas por un tono de desconfianza mutua, no produjeron avances significativos. China insistía en que cualquier dato recopilado debía compartirse de manera multilateral bajo los auspicios de la ONU, mientras que Rusia argumentaba que la NASA y la ESA estaban exagerando la amenaza para justificar una mayor presencia en el espacio profundo. Canales informales, conocidos como back channels en la jerga diplomática, también se activaron. Una reunión secreta en Singapur, organizada bajo el auspicio del Foro Económico Mundial, reunió al magnate aeroespacial Elon Musk, cuya empresa SpaceX había revolucionado el acceso al espacio, y al ministro indio de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh. Según fuentes confidenciales nuestras, obtenidas a través de redes de inteligencia en Asia, se exploraron posibles compromisos, como el intercambio de tecnología de propulsión iónica avanzada a cambio de acceso compartido a los datos del cometa, una propuesta que buscaba desbloquear las negociaciones estancadas. La Unión Europea, a través de su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado público pidiendo calma, cooperación y una resolución pacífica del enigma, enfatizando la importancia de la colaboración internacional en la exploración espacial. Sin embargo, Francia, liderada por el presidente Emmanuel Macron, adoptó una postura más proactiva, proponiendo una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada exclusivamente al cometa 3I Atlas. Esta iniciativa, presentada por el representante permanente francés Nicolas de Rivière, fue vetada por China en las etapas preliminares, argumentando que el asunto debía resolverse bilateralmente entre las agencias espaciales involucradas y no requería la intervención de un organismo global. Esta decisión desató críticas en capitales europeas, con líderes como la canciller alemana y el primer ministro italiano acusando a China de obstruir la cooperación internacional en un momento crítico. La Unión Europea, como bloque, reaccionó con una cautela calculada, pero las tensiones internas comenzaron a surgir, especialmente entre países como Francia y Alemania, que abogaban por una postura más dura, y otros como España y los Países Bajos,
que preferían un enfoque más diplomático para evitar una escalada. Las consecuencias económicas del crisis se manifestaron de inmediato y con una intensidad mucho mayor de lo anticipado por los analistas financieros. Los precios de materiales críticos para la industria espacial, como el silicio de grado aeroespacial, el titanio reforzado y el galio, utilizado en paneles solares, subieron un 10% en los primeros 2 días, alcanzando niveles récord de $100 por kilogramo en los mercados de Londres, Shanghái y Nueva York. El costo de los lanzamientos espaciales en el mercado europeo, liderado por Arianespace, creció un 15% debido a la percepción de riesgo elevado, afectando contratos para satélites de telecomunicaciones y misiones científicas. La moneda euro, pilar de la economía continental, perdió un 5% de su valor frente al dólar estadounidense, afectando bolsas como Frankfurt, París y Milán. El dólar, a su vez, se debilitó un 4% contra una cesta de monedas globales, reflejando incertidumbre en el sector tecnológico y aeroespacial, que representa una parte significativa del PIB estadounidense. Las aseguradoras espaciales, incluyendo Lloyd's of London, Allianz y AXA, elevaron las tarifas para misiones interplanetarias en un 60%, impactando directamente los costos de transporte de satélites, sondas científicas y materiales raros extraídos de asteroides, como el iridio y el platino. El índice de carga espacial báltica, un indicador clave de los costos de envíos orbitales e interplanetarios, subió un 20% en una semana, llevando a retrasos en contratos multimillonarios y afectando a industrias que dependen de la infraestructura espacial, como las telecomunicaciones, la navegación por satélite y la minería espacial incipiente. Las pérdidas económicas acumuladas en los primeros 5 días del crisis se estimaron en $500 millones, con proyecciones de triplicación si la incertidumbre persistía más allá de un mes, según analistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El 15 de septiembre, la situación se complicó aún más cuando satélites de observación japoneses, operados por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA, y australianos, gestionados por la Agencia Espacial Australiana, AESA, se unieron al esfuerzo de monitoreo, desplegando sensores adicionales en el cinturón de asteroides. Japón activó su telescopio espacial Suzaku, especializado en observaciones de rayos X, mientras que Australia utilizó su red de radares de largo alcance en el Observatorio de Canberra. Rusia, en respuesta, trasladó módulos avanzados desde su cosmódromo en Baikonur, Kazajistán, incluyendo 3 unidades del proyecto Soyuz-M, el Progress MS-26, diseñado para reabastecimiento logístico, el Soyuz MS-27, adaptado para misiones científicas, y el Federatia, un prototipo de nave para vuelos de largo alcance. Estos módulos, aunque compactos con un desplazamiento de 800 toneladas métricas, están equipados con instrumentos de calibración de precisión con un rango efectivo de 2.500 kilómetros, lo que los convierte en herramientas formidables para el monitoreo y la posible intervención remota. La presencia de estas unidades fue interpretada por la NASA como un intento de Rusia de afirmar su influencia en la región, aumentando las tensiones geopolíticas en el espacio. La guerra cibernética, que corría paralela a las observaciones físicas, adquirió un tono más agresivo y sofisticado. Grupos de hackers, presuntamente vinculados a servicios de inteligencia rusos bajo el nombre en código Sandworm, lanzaron ataques coordinados contra sitios web clave de la NASA y la ESA, incluyendo portales del Departamento de Defensa Espacial, el Departamento de Estado y la Administración Presidencial estadounidense. Los sitios quedaron inaccesibles durante 6 horas consecutivas, causando disrupciones en la comunicación pública y retrasos en la difusión de datos científicos. Las fuerzas cibernéticas europeas, lideradas por el Centro de Ciberseguridad de la Unión Europea en Bucarest, respondieron con ataques distribuidos de denegación de servicio, DDoS, contra recursos rusos, como los sitios oficiales de Roscosmos, la emisora Radio Mayak y la agencia de noticias RIA Novosti, además de afectar sistemas bancarios como Sberbank y VTB,
lo que generó pánico temporal entre clientes y fallos intermitentes en transacciones digitales por un total de 100 millones de rublos. La tensión psicológica alcanzó su punto álgido el 17 de septiembre, cuando un módulo japonés, el Kibo 2, operado por JAXA, y un dron europeo de clase Mika, gestionado por la ESA, estuvieron a solo 80 metros de una colisión potencial durante maniobras complejas en el cinturón de asteroides. Testigos remotos desde el observatorio de Mauna Loa, utilizando telescopios de gran potencia, relataron que los equipos de control en Tokio y Darmstadt estaban en alerta máxima, con radares operando en modo de adquisición de objetivos para evitar un impacto que habría destruido equipos valuados en miles de millones de dólares. Los sensores del módulo japonés detectaron emisiones electromagnéticas anómalas provenientes del cometa, con picos en el rango de microondas que sugerían procesos energéticos desconocidos, mientras que el dron europeo activó sus láseres de calibración de 76 milímetros, modelo Otto Melara, para ajustes precisos en su trayectoria. El menor error humano o técnico podría haber desencadenado un incidente catastrófico con repercusiones diplomáticas y económicas devastadoras. Sin embargo, los comandantes de ambas misiones, el capitán Hiroshi Nakamura, un ingeniero aeroespacial japonés con experiencia en misiones a la Luna, y la comandante Sophie Müller, una astrofísica alemana con formación en el Centro Alemán de Aeronáutica y Astronáutica, demostraron un profesionalismo excepcional, reduciendo velocidades orbitales y retrocediendo a una distancia segura de 500 metros. Este acto fue posteriormente descrito por analistas de la Sociedad Astronómica Americana como un triunfo del profesionalismo humano sobre las tensiones políticas y la presión del momento, evitando un desastre que habría exacerbado la crisis. El excomandante de las Fuerzas Espaciales de la OTAN, James Stavridis, comparó la situación con la crisis de los misiles de Cuba de 1962, advirtiendo en una entrevista exclusiva con la BBC que estamos más cerca de un conflicto espacial que en cualquier momento desde la Guerra Fría. Sus palabras resonaron en los círculos diplomáticos y científicos, subrayando la urgencia de encontrar una resolución pacífica. India emergió como un mediador clave, aprovechando su creciente influencia geopolítica y su experiencia en misiones espaciales como Mangalyaan 2, que había estudiado Marte con éxito. El gobierno indio, liderado por el primer ministro Narendra Modi, propuso la creación de una comisión global de monitoreo bajo los auspicios de la Organización de Cooperación de Shanghái, un foro que incluye a Rusia y China para supervisar las observaciones del cometa y garantizar la transparencia de los datos. El representante especial del primer ministro indio para asuntos eurasiáticos, Li Hui, un diplomático experimentado, llevó a cabo una diplomacia shuttle intensiva, viajando primero a Washington para reunirse con el Departamento de Estado, luego a París para consultas con el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, y finalmente a Pekín para discusiones con la CNSA. Estas negociaciones, aunque complejas, lograron sentar las bases para un acuerdo provisional que incluía el intercambio de datos en tiempo real y la coordinación de misiones de observación. El momento de quiebre definitivo y positivo llegó el 20 de septiembre a las 21:00 horas en tiempo universal coordinado, cuando los líderes de las principales agencias espaciales, Bill Nelson de la NASA, Joseph Ashbacher de la ESA, Sankey Hyun de la CNSA y Yuri Borisov de Roscosmos, sostuvieron una conversación telefónica histórica de 2 horas y 20 minutos, realizada a través de una línea segura de comunicaciones cuánticas. Los detalles específicos de esta charla no se divulgaron públicamente, manteniendo un velo de confidencialidad para preservar las sensibilidades diplomáticas. Sin embargo, 1 hora exacta después de finalizar la conversación, las sondas y módulos de todas las partes comenzaron a retroceder de manera ordenada de la línea de observación principal en el cinturón de asteroides, siguiendo un plan de desescalada acordado previamente en borradores diplomáticos negociados en Viena. La sonda Atlas Sub, el epicentro de la crisis, fue recalibrada exitosamente por la NASA, con asistencia técnica de la ESA, sin interferencias adicionales,
pero con un compromiso formal de compartir toda la documentación de datos crudos y análisis posteriores con todas las agencias involucradas. Los primeros signos tangibles de desescalada fueron recibidos con un alivio colectivo en todo el mundo, desde laboratorios científicos hasta salas de juntas corporativas. Los mercados bursátiles globales, como el Dow Jones en Nueva York, el FTSE 100 en Londres y el Nikkei 225 en Tokio, reaccionaron con subidas inmediatas de hasta un 3%, reflejando una renovada confianza en la estabilidad del sector aeroespacial. Los precios de componentes espaciales clave, como el silicio y el titanio, bajaron un 5% en las primeras 2 horas de comercio asiático, aliviando la presión sobre las cadenas de suministro. Líderes europeos, incluyendo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresaron satisfacción pública por el inicio del proceso de resolución, aunque enfatizaron repetidamente la necesidad de acuerdos a largo plazo para prevenir recurrencias. Sin embargo, la resolución completa y definitiva del enigma aún no ha ocurrido, y muchas contradicciones fundamentales en la interpretación de los datos permanecen sin resolver. Fuentes diplomáticas confiables en Ginebra, Viena y Estambul reportan negociaciones intensas y continuas para desarrollar nuevas reglas de conducta en el espacio profundo, incluyendo la delimitación precisa de zonas de observación exclusiva, procedimientos estandarizados para inspecciones remotas de misiones científicas, el estatus legal de sondas autónomas en órbitas abiertas y mecanismos arbitrales para resolver disputas ante instancias como la Corte Internacional de Justicia. Hoy, 3 de octubre de 2025, la situación en el cinturón de asteroides permanece tensa pero manejable gracias a los esfuerzos diplomáticos incansables de muchas naciones y organizaciones internacionales como la ONU y la IAU. Las sondas de las principales agencias continúan patrullando la región, pero manteniendo una distancia segura de 500 metros una de la otra, según acuerdos temporales firmados digitalmente. El espacio aéreo sobre el cinturón de asteroides sigue siendo una zona de atención elevada para la aviación científica y robótica, pero el número de maniobras se ha reducido a la mitad para minimizar riesgos. Observadores internacionales independientes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, y representantes designados de la ONU han llegado a los centros de control terrestres en Pasadena, Darmstadt, Pekín y Moscú para monitorear la situación en tiempo real y asistir en el proceso negociador con imparcialidad. Se ha establecido una línea directa de comunicaciones seguras entre los comandos operativos de las agencias para prevenir incidentes accidentales, malentendidos entre científicos o errores de interpretación de datos. Este enigma ha demostrado vívidamente cuán frágil es el equilibrio de poderes en una región estratégicamente vital como el espacio interplanetario, y cómo un simple fenómeno astronómico, aparentemente inofensivo, puede escalar rápidamente a una crisis internacional de escala planetaria con ramificaciones en múltiples dominios: científicos, diplomáticos, económicos y culturales. Los eventos de las últimas semanas serán estudiados exhaustivamente por diplomáticos, expertos espaciales, politólogos y astrofísicos como un ejemplo paradigmático de la importancia vital de mantener canales abiertos de diálogo, incluso en los momentos más críticos de confrontación e incertidumbre. Las consecuencias a largo plazo del enigma aún deben evaluarse en su plena magnitud, pero ya es evidente que el mapa geopolítico espacial ha sufrido cambios sustanciales e irreversibles. Las relaciones entre la NASA y la ESA han recibido una grieta seria, aunque reparable, que podría afectar múltiples proyectos conjuntos, desde la construcción de la Estación Lunar Gateway hasta flujos turísticos orbitales emergentes, que se proyectan alcanzar los 7 millones de participantes anuales para 2030. La arquitectura de seguridad regional en el sistema solar también requiere una revisión radical, considerando nuevas realidades y desafíos del siglo XXI, como la proliferación de actores privados como SpaceX, Blue Origin y empresas emergentes en India y Japón. Las doctrinas tradicionales de exploración espacial han mostrado su insuficiencia ante amenazas híbridas que combinan fenómenos naturales con elementos informativos y cibernéticos.
exigiendo enfoques nuevos e innovadores para asegurar la exploración pacífica, prevenir conflictos en el vacío y fomentar colaboraciones inclusivas. El papel de naciones pequeñas y medianas en la región espacial, como Brasil con su Agencia Espacial Brasileña, AEB, Australia con su Agencia Espacial Australiana y ASA, y Sudáfrica con la Agencia Nacional Espacial Sudafricana, SANSA, también se transforma drásticamente. Estas naciones deben equilibrar obligaciones aliadas con bloques como la OTAN, adaptada al espacio, y la necesidad imperiosa de mantener lazos económicos sólidos con competidores como China y Rusia. Este acto de equilibrio diplomático se vuelve cada vez más complejo y delicado, en medio de confrontaciones crecientes entre potencias mayores, donde un mal paso podría alterar alianzas globales y desestabilizar la cooperación espacial. Además, el enigma ha resaltado la importancia de la ciberseguridad en la exploración espacial, con los ataques recientes demostrando la vulnerabilidad de la infraestructura crítica, desde sistemas de telemetría hasta redes de comunicación satelital. Organismos como la ONU y la OTAN están considerando la creación de un marco global de ciberseguridad espacial para proteger las misiones futuras, un esfuerzo que podría tomar años en materializarse, pero que es esencial para la estabilidad del sector. Queridos espectadores, seguiremos vigilando de cerca y con rigor periodístico el desarrollo de la situación en el cinturón de asteroides y manteniéndolos al tanto de todos los eventos clave, avances diplomáticos, descubrimientos científicos y posibles implicaciones para la humanidad. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización. Den like si les ha gustado este análisis detallado y compartan este video con amigos, familiares y colegas. Así nos ayudan a llevar información objetiva, verificada y profunda sobre eventos cruciales de la actualidad a una audiencia amplia y diversa. Activen la campanita de notificaciones para recibir alertas instantáneas sobre nuestros nuevos episodios. Hasta la próxima en nuestros programas dedicados a las noticias espaciales. Cuídense, mantengan un espíritu crítico y quédense con nosotros en estos tiempos desafiantes pero esenciales para entender el vasto y misterioso universo que nos rodea. Bienvenidos a nuestro canal, queridos espectadores. Hoy, 3 de octubre de 2025, les traemos una historia que podría no solo redefinir nuestra comprensión del cosmos, sino también alterar irrevocablemente el curso de la humanidad, cuestionando todo lo que creíamos saber sobre los cometas, la formación del sistema solar y, de manera más alarmante, la seguridad de nuestro propio planeta Tierra. En las últimas semanas, la comunidad científica internacional ha sido sacudida hasta sus cimientos por un evento de proporciones cósmicas, un descubrimiento que ha desatado un torbellino de especulaciones, tensiones diplomáticas sin precedentes, debates científicos apasionados y una movilización global de recursos que no se veía desde los días más intensos de la carrera espacial. Nos encontramos al borde de un enigma que desafía las leyes fundamentales de la física, plantea preguntas inquietantes sobre la posibilidad de estructuras o materiales extraterrestres y ha llevado a líderes mundiales a reuniones de emergencia en capitales de todo el globo, desde Washington hasta Pekín, pasando por Bruselas y Nueva Delhi. Este no es simplemente un evento astronómico, es un momento definitorio en la historia humana, un punto de inflexión que podría marcar el comienzo de una nueva era de exploración espacial o, en el peor de los casos, exponer a la humanidad a riesgos existenciales que nadie anticipó. Hoy, en este análisis exhaustivo, desglosaremos cada detalle de esta saga fascinante y profundamente inquietante que ha captado la atención de miles de millones de personas en todo el mundo. Todo comenzó el 10 de septiembre de 2025, a las 03:17 horas en tiempo universal coordinado, cuando el Observatorio Espacial de Rayos de X Chandra, operado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, desde su centro de control en Cambridge, Massachusetts, detectó una anomalía absolutamente colosal en el cometa 3I Atlas, mientras atravesaba el cinturón de asteroides, a una distancia precisa de 300 millones de kilómetros de la Tierra. Este cometa, identificado por primera vez en 2023 por el sistema Atlas de detección de objetos cercanos a la Tierra,
ubicado en el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, había sido catalogado inicialmente como un cuerpo celeste rutinario, con un núcleo estimado de 5 kilómetros de diámetro y una órbita elíptica que lo llevaba a acercarse al Sol cada 72 años en un ciclo predecible. Según los modelos iniciales, su composición debía ser típica de los cometas: hielo de agua, dióxido de carbono congelado, polvo silicio y trazas de compuestos orgánicos simples como metano y amoníaco, que se subliman al acercarse al Sol, formando la característica cola cometaria. Sin embargo, los datos arrojados por el Chandra en esa fatídica madrugada revelaron algo que desafió todas las expectativas y rompió los paradigmas de la ciencia planetaria. El cometa 3I Atlas tenía una masa estimada en 33.000 millones de toneladas, una cifra que lo convierte en el objeto más masivo jamás registrado en su categoría, superando en órdenes de magnitud a cometas históricos como Hale-Bopp, con una masa aproximada de 1.000 millones de toneladas, o el cometa Ison, que se desintegró espectacularmente en 2013 al acercarse al Sol. La explicación oficial inicial de la NASA fue cautelosa, casi evasiva, sugiriendo que la anomalía podría atribuirse a un error en los cálculos gravitacionales derivados de las mediciones de desviación de órbitas cercanas, o quizás a una interferencia instrumental causada por una tormenta de partículas solares de alta energía que afectó los sensores de rayos X del Chandra. Esta hipótesis inicial fue respaldada por un comunicado del Centro de Vuelo Espacial Goddard, que mencionaba posibles fluctuaciones en el campo magnético solar como causa de las lecturas anómalas. Sin embargo, a medida que los datos se acumulaban y los análisis se profundizaban, quedó claro que las verdaderas causas del fenómeno eran mucho más complejas y desconcertantes, apuntando a una composición del núcleo del cometa que no encajaba con ningún material conocido en el sistema solar. Los primeros análisis espectrales, realizados con los espectrómetros de alta sensibilidad del Chandra, detectaron emisiones inusuales en el rango de rayos X, sugiriendo la presencia de elementos pesados, posiblemente transuránicos, o incluso estructuras que algunos científicos, en círculos privados, comenzaron a especular que podrían ser de origen artificial. Esta hipótesis, aunque audaz y altamente especulativa, encendió la imaginación de investigadores, medios de comunicación y el público en general, alimentando teorías que iban desde la posibilidad de una nave alienígena disfrazada hasta un fenómeno natural desconocido que desafiaba los modelos cosmológicos actuales. El Dr. Hiroshi Tanaka, jefe del equipo de observación en el Observatorio Nacional de Japón en Mitaka, un astrofísico con más de 30 años de experiencia en dinámica orbital y participante clave en la misión Hayabusa 2, que logró el retorno de muestras del asteroide Ryugu, relató a los medios internacionales lo que presenció en esa madrugada histórica. Los espectros de rayos X mostraron una densidad anómala en el núcleo del cometa, como si estuviera compuesto por materiales que van mucho más allá del hielo, el polvo y la roca típicos de los cometas. Las emisiones de partículas detectadas no coincidían con ningún modelo teórico en nuestra base de datos, y la masa calculada de 33.000 millones de toneladas era, francamente, imposible para un cometa de ese tamaño. Era como si estuviéramos observando algo que no debería existir según las leyes físicas conocidas. Teníamos todos los protocolos de verificación activados, con sistemas redundantes revisando cada bit de datos en tiempo real. Pero el equipo en Tokio insistió en una recalibración inmediata de los instrumentos para descartar cualquier fallo técnico o interferencia externa. Tanaka, conocido por su enfoque metódico y su escepticismo científico, ordenó un análisis exhaustivo de los datos, incluyendo comparaciones con bases de datos históricas de cometas y asteroides, y solicitó la colaboración de observatorios internacionales para confirmar las lecturas. La Agencia Espacial Europea, ESA, desde su centro de operaciones principal en Darmstadt, Alemania, reaccionó con una celeridad y precisión que reflejaban la gravedad del descubrimiento. A las 5 horas del primer reporte, un equipo de emergencia altamente especializado fue convocado bajo el liderazgo de la doctora Marie Leclerc,
una astroquímica francesa con un doctorado en la Sorbona y una trayectoria destacada en el análisis de cometas, habiendo contribuido al éxito de la misión Rosetta, que estudió el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko entre 2014 y 2016. Leclerc, una figura respetada en la comunidad científica europea, había publicado numerosos artículos sobre la química de cometas y su papel en la entrega de compuestos orgánicos a los planetas primitivos, lo que la convertía en una de las personas más calificadas para liderar esta investigación. Los detalles iniciales de este evento se filtraron gracias a observatorios independientes en el Observatorio de Sutherland en Sudáfrica y el Observatorio de Siding Spring en Australia, que captaron transmisiones en banda X desde el Chandra utilizando antenas parabólicas de 60 metros de diámetro diseñadas para interceptar señales débiles. Leclerc transmitió directamente al equipo de la NASA en el Jet Propulsion Laboratory, JPL, en Pasadena, California. La masa estimada de 33.000 millones de toneladas no es un error instrumental. Las emisiones espectrales sugieren la presencia de elementos pesados, posiblemente transuránicos, o algo completamente fuera de nuestro entendimiento actual de la física planetaria. Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de asombro y urgencia, marcaron el comienzo de una carrera contrarreloj para desentrañar el misterio del cometa. El equipo europeo ocupó posiciones de análisis intensivo, activando protocolos de observación conjunta con telescopios terrestres de vanguardia, como el Very Large Telescope, UILT, en el desierto de Atacama, Chile, equipado con espectrómetros de alta resolución capaces de detectar trazas de elementos químicos a millones de kilómetros de distancia. El VLT, operado por el Observatorio Europeo Austral, ESO, fue reorientado de sus tareas originales de observación de galaxias distantes para enfocarse exclusivamente en el cometa 3I Atlas, utilizando su matriz de 4 telescopios de 8 metros de diámetro para capturar imágenes de alta resolución y datos espectroscópicos. La respuesta desde Washington fue clara, concisa y cargada de determinación. Mantengan el monitoreo continuo, no desvíen los instrumentos ni un solo grado de su trayectoria y preparen un plan de contingencia para una posible misión de intercepción si los datos confirman una amenaza potencial. Esta directiva, emitida por el administrador de la NASA, Bill Nelson, un ex senador con décadas de experiencia en políticas espaciales y un firme defensor de la exploración científica, subrayaba la seriedad con la que la agencia estadounidense estaba abordando el enigma. El observatorio Chandra, una de las joyas de la corona de la NASA, ajustó su órbita con precisión quirúrgica a una distancia de 200.000 kilómetros de la Tierra, alineando sus espectrómetros de rayos X de alta sensibilidad, capaces de detectar emisiones con una resolución de 0.1 electronvoltios, y sus cámaras de resolución nanométrica para realizar un escaneo completo y exhaustivo del cometa. Tanaka, con su experiencia en análisis de asteroides y cometas, ordenó un análisis multidimensional que incluía mediciones detalladas del campo gravitacional del cometa, utilizando la técnica de perturbación orbital para calcular su masa con una precisión del 99.9%, espectroscopia de emisión en los rangos de rayos X y ultravioleta, y estudios de dispersión de partículas para determinar la composición superficial. La temperatura en la superficie del cometa, estimada en menos 200 grados Celsius debido a su posición en el cinturón de asteroides, lejos del calor solar, y la visibilidad óptima que se extendía a más de 1 millón de kilómetros en el vacío espacial, ofrecían condiciones ideales para un estudio científico que podría desencadenar un avance histórico en nuestra comprensión del cosmos. Sin embargo, este mismo escenario amenazaba con convertirse en un enigma de proporciones cósmicas, con implicaciones que iban desde la reformulación de teorías sobre la formación del sistema solar hasta la posibilidad, aunque remota, de un riesgo de colisión con la Tierra que podría tener consecuencias devastadoras. La escalada de la situación continuó al día siguiente, el 11 de septiembre, con una intensidad que paralizó a la comunidad científica global y captó la atención de líderes mundiales,
desde presidentes hasta primeros ministros y directores de agencias espaciales. Observatorios de todo el planeta, desde el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, en Chile, con sus 66 antenas de alta precisión, hasta el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, recientemente restaurado tras su colapso en 2020, reorientaron sus instrumentos hacia el cometa 3I Atlas, buscando captar cualquier señal anómala adicional que pudiera arrojar luz sobre su naturaleza. La ESA activó su sonda Rosetta II, una nave modernizada diseñada específicamente para estudiar cometas, equipada con espectrómetros de plasma avanzados, detectores de partículas capaces de identificar compuestos orgánicos complejos a distancias de hasta 1 millón de kilómetros, y cámaras multiespectrales con una resolución de 10 centímetros por píxel, capaces de mapear el núcleo del cometa con un detalle sin precedentes. La NASA, por su parte, respondió con una maniobra audaz, reubicando temporalmente el telescopio espacial James Webb desde su posición en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, para capturar imágenes infrarrojas de alta resolución del núcleo del cometa, buscando pistas sobre su composición química y estructural. Esta reubicación, que requirió ajustes precisos en la órbita del telescopio y la coordinación de cientos de ingenieros, fue un testimonio de la urgencia del momento. El cinturón de asteroides, una región del sistema solar normalmente considerada un campo tranquilo de restos rocosos, se convirtió en un teatro de observación científica sin precedentes, donde un solo error en la interpretación de los datos, una calibración imprecisa o una interferencia no detectada podría llevar a conclusiones catastróficas, desde declarar prematuramente la existencia de tecnología alienígena hasta subestimar un riesgo potencial de impacto que podría alterar la vida en la Tierra. La Administración Espacial Nacional China, CNSA, movilizó su red de telescopios FAST en la provincia de Guizhou, el radiotelescopio más grande del mundo, con un diámetro de 500 metros, capaz de detectar señales de radio extremadamente débiles que podrían indicar emisiones artificiales o procesos químicos inusuales. Rusia, por su parte, activó su observatorio espacial, Spectre-RG, especializado en la detección de rayos X de alta energía, y desplegó antenas adicionales en el observatorio de Púlkovo, cerca de San Petersburgo, utilizando arrays de antenas parabólicas de 30 metros para captar señales débiles. Estaciones de radar de largo alcance en ambos países, diseñadas originalmente para el seguimiento de satélites militares y desechos espaciales, operaban ahora en modo de escaneo intensivo, listas para detectar cualquier variación en la trayectoria orbital del cometa o cambios en su albedo que pudieran indicar actividad superficial anómala. El administrador de la NASA, Bill Nelson, pronunció un discurso contundente a las 19:00 horas en tiempo del Este desde el cuartel general en Washington, Distrito de Columbia, frente a una audiencia global que seguía el evento a través de transmisiones en vivo en plataformas como X, YouTube y redes de noticias internacionales. Sus palabras resonaron como un ultimátum no solo al enigma cósmico, sino a la comunidad científica global y a cualquier fuerza desconocida que pudiera estar en juego. No permitiremos que un cometa anómalo, por fascinante o amenazante que sea, detenga nuestra búsqueda incansable de conocimiento. Estamos preparados para proteger nuestros intereses científicos, la seguridad de la humanidad y el futuro de la exploración espacial con todos los recursos disponibles, incluyendo misiones de intercepción, colaboraciones internacionales ampliadas y, si es necesario, el desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar este desafío. Tras él, la bandera estadounidense con sus estrellas y franjas ondeaba como símbolo de determinación, y en su mirada se podía leer una resolución inquebrantable para desentrañar el misterio, sin importar los obstáculos técnicos, financieros o diplomáticos que surgieran. Este discurso, retransmitido en más de 100 países y traducido a docenas de idiomas, marcó un punto de inflexión en la percepción pública del evento, transformándolo de una curiosidad científica a una cuestión de seguridad global. En Bruselas, la respuesta de la ESA llegó apenas 45 minutos después, a las 19:45 horas, en tiempo del centro de Europa, a través de su director general,
Joseph Aschbacher, un ingeniero austríaco con una trayectoria impecable en la gestión de misiones como Galileo, el Sistema Europeo de Navegación por Satélite, y Copernicus, el programa de observación terrestre. Aschbacher calificó la anomalía como una amenaza potencial a la estabilidad de las misiones espaciales conjuntas y una violación implícita de los protocolos de observación coordinada establecidos en acuerdos bilaterales firmados en 2019 entre la ESA y la NASA. Recordó los éxitos de la cooperación con la NASA en proyectos emblemáticos como el telescopio Euclid, que ha mapeado galaxias distantes con una precisión sin precedentes, y exigió una transparencia total en la liberación de datos sin procesar, incluyendo logs de telemetría cruda, espectros sin filtrar y modelos gravitacionales completos. Pero tras esta retórica diplomática cuidadosamente elaborada, se ocultaba una preparación científica agresiva y meticulosa, con simulaciones exhaustivas en supercomputadoras del Centro Europeo de Computación de Alto Rendimiento en Jülich, Alemania, que intentaban modelar la composición del cometa, utilizando algoritmos de aprendizaje automático y simulaciones de dinámica molecular. Estas simulaciones, que procesaban petabytes de datos por hora, buscaban replicar las condiciones del cometa en entornos virtuales, explorando escenarios que iban desde la presencia de elementos exóticos hasta la posibilidad de estructuras artificiales. La ministra de Investigación e Innovación del Reino Unido, Michelle Donnellan, convocó una reunión de emergencia con el Consorcio Espacial Europeo, el Instituto de Física de Londres y representantes de universidades de élite como Oxford, Cambridge y el Imperial College. Según fuentes confidenciales nuestras, obtenidas a través de canales de inteligencia científica en Berlín, París y Londres, en estos círculos cerrados se debatieron 4 escenarios principales para explicar la anomalía. Un error instrumental masivo inducido por radiación cósmica galáctica, que podría haber afectado los sensores del Chandra. Una composición exótica del núcleo con elementos transuránicos o materiales desconocidos, posiblemente formados en condiciones extremas en el universo temprano. Una estructura artificial de origen potencialmente no humano. Una hipótesis que, aunque improbable, no podía descartarse sin pruebas definitivas. O un fenómeno gravitacional inducido por una fuente no identificada, como una concentración anómala de materia oscura o una interacción desconocida con el campo gravitacional del cinturón de asteroides. Cada uno de estos escenarios requería una movilización masiva de recursos humanos, tecnológicos y financieros, desde el despliegue de telescopios terrestres adicionales hasta la planificación de posibles misiones tripuladas al cinturón de asteroides, una hazaña que superaría en complejidad cualquier misión espacial previa, incluyendo las misiones Apolo a la Luna. La guerra informativa que acompañó este evento se desplegó en paralelo con las observaciones científicas directas, tomando la forma de un verdadero bombardeo mediático orquestado a escala global. Medios europeos, como la British Broadcasting Corporation, BBC, el diario alemán Der Spiegel y el francés Le Monde, publicaron titulares sensacionalistas que especulaban sobre la posibilidad de que el cometa fuera en realidad una nave alienígena disfrazada, una teoría alimentada por la falta inicial de datos concretos y el halo de misterio que rodeaba al evento. En Estados Unidos, canales como Cable News Network, CNN, Fox News y The New York Times adoptaron un enfoque más cauteloso, pero no exento de especulación, sugiriendo que la anomalía podría ser el resultado de un avance tecnológico secreto por parte de potencias rivales como China o Rusia, quizás un experimento con materiales avanzados o incluso armas espaciales encubiertas diseñadas para operar en el espacio profundo. Las redes sociales, desde plataformas como X hasta TikTok, Instagram y WeChat, se inundaron literalmente de videos generados por aficionados, simulaciones digitales y animaciones que mostraban al cometa emitiendo destellos anómalos en frecuencias visibles, infrarrojas y ultravioletas. Un clip en particular se volvió viral, capturado por el telescopio Subaru en Mauna Kea, Hawái, que mostraba al cometa 3I Atlas emitiendo pulsos de luz con una frecuencia precisa de 2 hercios,
acompañados de datos espectrales superpuestos que indicaban picos inusuales en el rango ultravioleta, una longitud de onda asociada con procesos químicos exóticos o emisiones energéticas no naturales. Este video, que acumuló más de 500 millones de vistas en X en menos de 48 horas, fue compartido por influencers, científicos y teóricos de la conspiración, alimentando un frenesí mediático que transformó el cometa en un fenómeno cultural global. La Unión Astronómica Internacional, IAU, con sede en París, y la Oficina de Asuntos Espaciales de las Naciones Unidas en Viena emitieron declaraciones conjuntas declarando el cinturón de asteroides como una zona de alto riesgo para observaciones científicas civiles y misiones no esenciales, recomendando la suspensión inmediata de cualquier actividad no crítica en la región. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en el sector espacial comercial, con empresas como SpaceX, Blue Origin y Rocket Lab posponiendo lanzamientos programados de satélites de comunicaciones y misiones de exploración minera en asteroides. Compañías de seguros espaciales líderes, como Lloyd's of London en el Reino Unido, Allianz en Alemania y Swiss Re en Suiza, respondieron elevando drásticamente las primas de riesgo para misiones interplanetarias en un 500%, lo que paralizó contratos de lanzamiento comerciales y afectó a empresas emergentes en el sector espacial privado, aumentando los costos de satélites geoestacionarios y misiones lunares en un 40% promedio. El índice de carga espacial báltica, un indicador clave de los costos de envíos orbitales e interplanetarios, subió un 20% en una semana, llevando a retrasos en contratos multimillonarios y afectando a industrias que dependen de la infraestructura espacial, como las telecomunicaciones, la navegación por satélite y la minería espacial incipiente. Las pérdidas económicas acumuladas en los primeros 5 días del crisis se estimaron en $500 millones, con proyecciones de triplicación si la incertidumbre persistía más allá de un mes, según analistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El punto crítico de esta saga, y quizás el momento más dramático hasta la fecha, llegó el 12 de septiembre a las 07:22 horas en tiempo universal coordinado. Una sonda auxiliar de la NASA, el módulo Atlas Sub, realizando un sobrevuelo de reconocimiento a una distancia de 500.000 kilómetros del cometa, detectó una emisión inesperada de partículas cargadas que alteró su trayectoria orbital en 0,3 grados. Un cambio pequeño pero significativo en el vacío espacial, donde incluso una desviación mínima puede tener consecuencias catastróficas. Los controladores de la misión en el Jet Propulsion Laboratory, la comandante Emily Chen, una ingeniera aeroespacial estadounidense de origen chino con experiencia en misiones a Júpiter y Saturno, y el mayor Luca Moretti, un oficial italiano de la Fuerza Aérea con formación en dinámica orbital y simulaciones de combate espacial, exigieron al centro de comando abortar la misión de inmediato para evitar daños irreparables al módulo, valuado en $500 millones y equipado con sensores de última generación. Sin embargo, el director de la sonda, el coronel Dmitry Volkov, un veterano ruso de misiones Soyuz y antiguo cosmonauta, con experiencia en maniobras extravehiculares en la Estación Espacial Internacional, se negó rotundamente, citando el derecho internacional a explorar el espacio abierto según el Tratado del Espacio Exterior de 1967. Su respuesta, grabada en las transmisiones de voz digitales y posteriormente filtrada a los medios, fue categórica. Operamos bajo tratados internacionales que garantizan la libertad de exploración. La interrupción de esta misión es injustificada y podría comprometer un descubrimiento histórico para la humanidad. La tensión en las comunicaciones de radio alcanzó un pico crítico, con interferencias estáticas causadas por las partículas cargadas que saturaban los canales de banda X, dificultando la coordinación entre los equipos en tierra. Las partículas cargadas pasaron a una distancia mínima de 30 metros del módulo, causando turbulencias electromagnéticas que desestabilizaron temporalmente sus sistemas de navegación, incluyendo los giroscopios inerciales y los propulsores de hidracina. Un video de este incidente, capturado por las cámaras Forward Looking Infrared, FLIR, integradas en el módulo,
Se filtró a los medios una hora después y se viralizó instantáneamente en plataformas como X, acumulando más de 100 millones de vistas en menos de 24 horas. Las imágenes, de una claridad inquietante, mostraban al cometa emitiendo un resplandor pulsante que parecía responder a la presencia del módulo, con trazas de partículas brillantes cruzando el vacío a velocidades de hasta 10.000 kilómetros por hora. Este fenómeno, que algunos científicos compararon con una reacción inducida, intensificó las especulaciones sobre la naturaleza del cometa, con algunos expertos sugiriendo que las emisiones podrían ser el resultado de un proceso químico desconocido, mientras que otros, en foros menos ortodoxos, planteaban la posibilidad de una respuesta deliberada, como si el cometa estuviera interactuando activamente con la sonda. La NASA interpretó esta emisión de partículas como una amenaza directa a la integridad de la misión y, en un comunicado interno filtrado a través de canales no oficiales, la describió como un acto de interferencia cósmica, con posibles implicaciones de seguridad para futuras misiones espaciales. La doctora Marie Leclerc, desde Darmstadt, contactó personalmente a su contraparte estadounidense, el doctor Robert Chang, director del Jet Propulsion Laboratory, exigiendo explicaciones detalladas sobre por qué no se habían previsto estas emisiones en los modelos predictivos de la misión. La conversación, realizada a través de una videoconferencia segura con encriptación cuántica, duró 28 minutos en un ambiente de máxima tensión, interrumpida varias veces por latencias en la señal debido a la distancia interplanetaria y las interferencias electromagnéticas. Leclerc argumentó que la falta de preparación para este escenario reflejaba una falla en los protocolos de modelado conjunto, mientras que Chang defendió la robustez de los sistemas de la NASA, sugiriendo que el fenómeno era simplemente impredecible con la tecnología actual. Apenas 2 horas después del incidente, la NASA lanzó 10 satélites de monitoreo especializados desde la base aérea de Vandenberg, en California, equipados con detectores de partículas de alta energía, espectrómetros gamma y cámaras de alta resolución para analizar el cometa en tiempo real. La ESA respondió desplegando una flotilla de drones autónomos desde el puerto espacial de Kourou en la Guayana Francesa, diseñados para operar en enjambres coordinados por inteligencia artificial y recopilar datos a distancias cercanas, con un rango operativo de hasta 1 millón de kilómetros. El espacio en el cinturón de asteroides se convirtió en una zona de alta tensión operacional, con sensores de todas las agencias trabajando en alerta máxima y sistemas de inteligencia artificial analizando terabytes de datos por segundo para detectar patrones anómalos. El Comando Central de las Naciones Unidas en Viena, bajo el liderazgo del almirante Hans Becker, un oficial naval alemán reconvertido a la diplomacia espacial tras una carrera distinguida en la Marina alemana, anunció un paso inmediato a un nivel de alerta global elevado para todas las fuerzas espaciales civiles y científicas en el sistema solar interior. Este nivel de alerta, el más alto desde la crisis de desechos espaciales de 2019, implicaba la movilización de recursos de emergencia, la activación de protocolos de redundancia y la preparación de planes de contingencia para una posible misión de intercepción. Un satélite militar estadounidense de clase R. Lake Burke, originalmente estacionado en órbita terrestre alta para monitoreo de desechos espaciales y seguimiento de satélites adversarios, recibió órdenes directas de acercarse al cinturón de asteroides para proporcionar cobertura adicional y datos de respaldo. Equipado con sensores de radar avanzados y sistemas de comunicación encriptada. Este satélite representaba una de las herramientas más avanzadas de la NASA para la vigilancia espacial. Sin embargo, las autoridades de Roscosmos, la agencia espacial rusa, bloquearon el acceso a sus redes de comunicación profunda, citando el Tratado del Espacio Exterior de 1967 y argumentando que cualquier movimiento unilateral en la región violaba los principios de cooperación internacional establecidos en el derecho espacial. Esta negativa añadió una capa de complejidad diplomática a una situación ya intrincada, elevando las tensiones entre las potencias espaciales a niveles no vistos desde los días de la Guerra Fría. Las negociaciones diplomáticas, que se llevaban a cabo en canales oficiales y extraoficiales, se estancaron repetidamente
debido a desacuerdos fundamentales sobre la interpretación de los datos y la propiedad intelectual de los hallazgos. El embajador chino ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, se reunió con su homólogo ruso, Vasily Nebensia, en una sala privada del edificio de la ONU en Nueva York, diseñado por arquitectos como Le Corbusier y Oscar Niemeyer. Las discusiones, que duraron 3 horas y media y estuvieron marcadas por un tono de desconfianza mutua, no produjeron avances significativos. China insistía en que cualquier dato recopilado debía compartirse de manera multilateral bajo los auspicios de la ONU, mientras que Rusia argumentaba que la NASA y la ESA estaban exagerando la amenaza para justificar una mayor presencia en el espacio profundo. Canales informales, conocidos como back channels en la jerga diplomática, también se activaron. Una reunión secreta en Singapur, organizada bajo el auspicio del Foro Económico Mundial, reunió al magnate aeroespacial Elon Musk, cuya empresa SpaceX había revolucionado el acceso al espacio, y al ministro indio de Ciencia y Tecnología, Jitendra Singh. Según fuentes confidenciales nuestras, obtenidas a través de redes de inteligencia en Asia, se exploraron posibles compromisos, como el intercambio de tecnología de propulsión iónica avanzada, a cambio de acceso compartido a los datos del cometa, una propuesta que buscaba desbloquear las negociaciones estancadas. La Unión Europea, a través de su alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado público pidiendo calma, cooperación y una resolución pacífica del enigma, enfatizando la importancia de la colaboración internacional en la exploración espacial. Sin embargo, Francia, liderada por el presidente Emmanuel Macron, adoptó una postura más proactiva, proponiendo una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, dedicada exclusivamente al cometa 3I Atlas. Esta iniciativa, presentada por el representante permanente francés, Nicolas de Rivière, fue vetada por China en las etapas preliminares, argumentando que el asunto debía resolverse bilateralmente entre las agencias espaciales involucradas y no requería la intervención de un organismo global. Esta decisión desató críticas en capitales europeas, con líderes como la canciller alemana y el primer ministro italiano acusando a China de obstruir la cooperación internacional en un momento crítico. La Unión Europea, como bloque, reaccionó con una cautela calculada, pero las tensiones internas comenzaron a surgir, especialmente entre países como Francia y Alemania, que abogaban por una postura más dura, y otros como España y los Países Bajos, que preferían un enfoque más diplomático para evitar una escalada.